Bueno, ahora vamos a entrar en un campo dentro de la autoconciencia. Habíamos visto que la autoconciencia se caracterizaba por esta capacidad de entrar en el interior de la persona y ir redescubriendo esa inmensidad que es la personalidad. Dentro de esos aspectos, así como reconocemos nuestras emociones, empezamos a reconocer también el sí mismo interior en sus pensamientos, en sus emociones, en su espiritualidad, pero también empezamos a aprender con la autoconciencia una emoción que sí o sí tiene que ver con la interacción y que es el amor y la empatía. Entonces, en la medida en que nosotros vamos redescubriendo que existe una empatía que sí o sí nos liga a un otro, hemos ido viendo los diferentes niveles de empatía. Esa empatía sí o sí era un registro con el otro y lo hemos tratado de ir abarcando de una forma consciente. Y hemos dicho que había una empatía cognitiva, que todos la usan, y después empatía sintónica, que requiere mucho más aprendizaje, una empatía sincrónica y una empatía compasiva, que es del índole de la espiritualidad, del crecimiento espiritual. Todo esto, estas últimas empatías, son de un cerebro inconsciente, que está en la parte derecha de nuestro cerebro y que funciona reconociendo a las personas en forma inconsciente. Ese cerebro es muy activo porque tiene que traducir lo verbal junto con lo gestual, lo corporal, la mirada, la actitud, la posición del cuerpo. Entonces tiene que usar toda la información verbal y juntarla con la información no verbal para hacer una coherencia. Esto es sumamente importante. Ya estudios de hace tiempo marcaban, por ejemplo, un caso muy interesante de una madre que ya separada, su hijo había nacido hacía poco y se separan, y ella veía muchas particularidades de su esposo en los gestos al bebé. Entonces el bebé, que todavía no caminaba, no tenía un año, cuando lo veía, se daba vuelta y la miraba a la madre estaba mirándolo fijamente porque estaba como escudriñando, viendo cuán parecido no era a su pareja. El bebé terminó por rehuir para siempre la mirada con su madre, se transformó en un perfil evasivo y tuve graves problemas de comunicación en la escuela y en el aprendizaje. Todo causado por una mirada simplemente fija de la madre tratando de entrar en ese otro ser. Fíjense en ustedes cómo los gestos, las actitudes pueden cambiar la vida de una persona. Entonces hoy vamos a usar el lenguaje verbal acompañado de lo actitudinal en la interrelación humana. De eso se dedica una escuela de psicología, que no es una escuela, son varias escuelas, que son las sistémicas. Las escuelas sistémicas lo ven al hombre en su integridad, actuando en medio de un sistema. Sistema le podemos llamar a una familia, es un sistema, y está integrada por subsistemas. Por ejemplo, el sistema familiar, el sistema ejecutivo lo lleva el sistema parental. Quienes bajan pautas y normas a los hijos es el sistema ejecutivo, el sistema parental. Pero además la pareja forma otro subsistema, que es el sistema conyugal. A su vez hay otro sistema que es la relación de cada padre con cada hijo. Son subsistemas, diferentes subsistemas. Y después está el subsistema de hermanos, que es otro subsistema. Entonces, en la familia hay varios subsistemas. Una disfunción en un subsistema implica problemas en el sistema. Y un problema en el sistema implica problema en cada uno de los miembros. Esto lo podemos aplicar a una institución educativa, a cualquier lugar.
pero vamos a usar de modelo el sistema familiar. Entonces, tenemos que diferenciar también el sistema nuclear, que hablamos de familia nuclear, que es la familia conformada por padre y los hijos. La familia de origen, tenemos dos familias de origen. Yo tengo la familia de origen de la cual yo vengo, que tiene a su vez dos ramas, y mi esposa Josefina tiene también un sistema de origen con dos familias, la familia materna y la familia paterna. Y por último, la familia extensa, el sistema de familia extensa, que es donde están todas las tías y todos los tíos y los abuelos, todos juntos interactuando. A eso se le llama familia extensa. Aclarado esto, vamos a hablar ahora de la estructura y las pautas. ¿Qué significa estructura en un sistema? Por eso es tan importante cuando uno está en un colegio, dicen, ¿en qué colegio estoy? En un colegio que se llama salesiano. ¿Por qué se llama salesiano? Automáticamente tiene una identidad. En base a esa identidad se hace la estructura. Porque las otras partes de la estructura, que son comunes a todas las instituciones educativas, se repiten, pero la que en verdad le da una formación al alumno son las pautas basadas en la estructura que tiene identidad. Eso hace que un alumno de un establecimiento sea diferente al otro y no la currícula de las materias. Entonces, la importancia de la estructura es que la estructura está destinada a regular la interacción de sus miembros. Es decir, aquí es una institución donde tenemos el marco de respeto de las personas. Se respeta a la persona y al respetarse a las personas se las considera que tienen un valor trascendente en sí mismo. Eso corresponde a una estructura, ¿ves? Además, en la estructura de la familia también están las pautas que se basan en tres ejes fundamentales. La estructura contempla, esto está permitido, y esto no solo está permitido, sino que se lo promociona. Esto no está permitido, bajo ninguna circunstancia esto está permitido. Toda transgresión a esta norma recibe de alguna forma una observación o un castigo, si fuera menester. Y después el tercer eje, esto es posible siempre y cuando se lo converse y se lo discuta. Estos tres pilares conforman las estructuras y al mismo tiempo van delimitando lo que llamamos los límites entre los subsistemas. Es decir, yo tengo un hijo que ya tiene 18 años y me pide el auto, ese subsistema que considera mi relación de padre con hijo, capaz que tengo otro hijo que tiene 19 años y a ese hijo, por su inmadurez, por su impulsividad, por experiencia vivida, todavía no le presto el auto si no va acompañado con sus hermanos. Y en cambio, en el otro subsistema, al otro hijo de 18 años, sí le presto el auto sin que tengan que ir sus hermanos acompañándolo. Fíjense en cómo entramos en eso, sí puede ser, pero dos puntos. Esto también de identidad, porque el chico lo primero que se pregunta es, papá, ¿por qué a mí no me prestas el auto? ¿Por qué se lo prestas, pues supongamos, a Raúl? Y ahí esto da identidad. Los límites en los subsistemas refuerzan la identidad. Obviamente cuando hay una respuesta que es escuchable, ¿no es cierto? Entonces la estructura tiene pautas y una estructura que tiene pauta tiene límites claros y precisos. Si en esta institución educativa que estamos acá, su estructura y las pautas son claras, precisas, poniendo límite, la institución funciona en una forma funcional, valga la redundancia.
Pero a su vez hay un desafío. Todas pautas tienen que ser flexibles acorde a los desafíos que cada edad de los miembros que interactúan en la familia. Entonces ya hemos dicho que los subsistemas tienen que ver una forma de proteger, porque tienen pautas que también son para proteger, y lo protegen a la persona apoyando en su interaccionar diario, en sus vulnerabilidades y en sus resiliencias, también cuando interaccionan en el contexto, previniéndoles sobre pautas cuando va a entrar a ese contexto, que ya no son el hogar, cómo tiene que comportarse con los pares, cómo tiene que comportarse en una institución educativa respetando a su maestro, y además le da oportunidad estas pautas de reacomodarse cuando surgen desafíos. Papá, un chico me pegó hoy día en el colegio. Ese es un tema que hay que rehablarlo con el chico, con la educación. Y eso le va sirviendo al niño de aprendizaje. Por otro lado, el subsistema conyugal dentro de la familia. El subsistema conyugal es una parte consciente y una parte inconsciente. Es una parte consciente porque cada uno de los cónyuges ha traído valores y ha traído posicionamientos culturales y religiosos y morales para aportar, pero se junta con una familia que posiblemente en otros aspectos son diferentes. Tienen que elegir, tienen que optar muchas veces por la forma, por ejemplo, del uso del celular en la mesa. En una de las dos familias el uso del celular en la mesa está permitido. En la otra familia viene con una familia que dice los celulares quedan afuera. Se tendrán que plantear cuál es más funcional, cuál es más productivo. Tiene que elegir y uno de ellos pierde una forma de interactuar en su familia, pero en beneficio de esa familia que está por construir. Este subsistema conyugal es riquísimo porque viene de dos familias que aportan muchísimo, pero a su vez tiene mucho que aprender porque cada uno aprende del otro tratando de sacar lo mejor. Entonces, ¿qué es lo que brinda un sistema conyugal, por ejemplo? La mejor estrategia aprendida. Por ejemplo, supongamos que mi familia, mi esposa diga, Gustavo, ustedes genéticamente, por ser tanos, conversan mucho, me gusta eso. En mi casa éramos más callados, menos diálogo. De golpe es como que en forma tácita, sin tener que decirlo, nos ponemos de acuerdo de que vamos a conversar más en nuestra familia que hemos formado. También podría ser que usemos, uno de los dos tenga herramientas prosociales que el otro no tiene y decidimos los dos incorporar esas ramas, por ejemplo, escuchar. Capaz que yo tengo una facilidad innata para escuchar que Dios me dio y mi esposa dice, quiero aprender y tratar de escuchar. En mi familia no nos escuchábamos tanto. Y así vamos incorporando herramientas prosociales. De golpe entonces el subsistema conyugal es un sistema riquísimo porque ha tomado de sus orígenes lo más positivo, tanto en la religión como en la moral, como en la continuidad, y lo quiere replicar desde los dos orígenes, ¿no? Y aquí entonces se junta lo verbal con lo no verbal. Y el chico por su lado va mirando. Hay un gesto amoroso de la mamá hacia el papá. Hay un gesto amoroso del papá hacia la mamá, que no es lo mismo. Y el que es varón dice, este es el gesto amoroso. ¿Y qué va a replicar? El gesto del varón, porque se siente afín con el varón, como el gesto afectuoso del varón. Y la nena verá el gesto afectuoso de la mamá y lo copiará. Eso gracias a las neuronas, que es mimetismo emocional, ¿no? Y actitudinal. Y también van a aprender que cuando discuten, cómo resuelven sus conflictos, cómo está el cuerpo, cómo el tono de voz. Y cuando jueguen entre ellos a jugar capaz al papá y la mamá, van a replicar lo que observan. Por eso es tan importante el subsistema conyugal.
Después quisiera marcarle otra cosa. Todo subsistema, ya hemos dicho, marca cambios y adaptaciones. En la gráfica que vamos a observar está unos gráficos que tienen que ver con la etapa de crecimiento en un sistema, en el módulo sistémico, y se ve como escalera de franjas amarillas. Esta franja amarilla se encuentra de golpe con una etapa que viene que llamamos homeostática y que la podríamos decir de que estamos tranquilos. Y de golpe encontramos un escalón. ¿Qué sería un escalón, por ejemplo, en la familia? Llevar por primera vez al prejardín al hijo. La madre lo lleva por primera vez al hijo y de golpe el hijo se aferra a su falda y no la quiere largar a la madre. La maestra trata de hacerlo entrar y el niño capaz que está queriendo bosquejar una actitud de llanto. La madre trata de consolarlo, pero sufre la madre también y sin querer la está contagiando su sufrimiento al hijo. La maestra se dirige a la madre para que afloje esa tensión y le permita a ella acercarse al niño. Eso es una crisis, es un cambio. Y eso le va a llevar, si la madre, porque puede ser que esa madre diga, ella tiene, mire, ese el pañal, que esto, que a tal hora dele esto, sobreprotección. Y la maestra que sabe que tiene que poner límite, le va a tener que poner límite a la madre. No se preocupe, ya lo cuidamos, ya lo vemos, no se preocupe. Yo me puedo quedar aquí, no, mejor que usted se retire. El niño quizás nunca pasó una situación como esta. A partir de ahí ha subido un escalón, es un cambio. Si es un cambio 2, lo va a ser un cambio de crecimiento. Si es un cambio 1, se la va a pasar llorando todo el día en el jardín, porque lo único que quiere hacer es volver con su mamá. Entonces los padres, cuando van poniendo límite y acompañan el crecimiento de los hijos, van moviéndose escalerita en cada etapa del hijo. Y los padres tienen que acompañar ese crecimiento. En la medida en que un sistema no es capaz de afrontar un cambio, ese subsistema se queda en esa emplanada. Y ahí decimos que es una familia que está en un cambio 1. No pudo soportar un cambio. Y eso es muy importante. Lo otro que también es importante, quisiera remarcar, es la importancia de los límites. Cuando los límites en los subsistemas son límites difusos, no está muy claro. Papá, ¿puedo salir a...? No sé, pregúntale a tu mamá. Límites difusos. Límites claros sería... Mirá, todavía la verdad que no hemos conversado de la fiesta esta que vos querés ir porque es por primera vez que estás por salir. Déjame que yo lo hable con tu madre y te lo decimos esta noche. Límites claros. Límites rígidos, son muy chiquititos para salir. Yo a tu edad no pensaba ni siquiera en salir. No vas a salir. Pero mamá, es una pijama, no vas a salir. Límites rígidos. Entonces, la capacidad de darnos cuenta de que los límites de los subsistemas son muy importantes para que un sistema funcione, tiene que haber límites claros y precisos, lo cual no quiere decir que sean rígidos, tienen que ser flexibles y no tiene que haber límites difusos. Cuando estas situaciones llevan a las disfunciones, estamos frente a lo que llamamos, estamos frente a un cambio que no pasa a un cambio 2. Puede ser un alumno que no pasa de curso, puede ser un chico que tiene problemas en el colegio, puede ser un chico que tiene problemas en el hogar. Entonces, cuando nosotros vemos que hay una persona en un subsistema que da síntomas, todo el sistema es disfuncional. Todo el sistema ha quedado en un cambio 1. No es solo que el niño tiene un síntoma, no, todo el subsistema está fallando, porque no supo acompañar ni crear oportunidad para que ese chico pase ese obstáculo. Entonces, ¿cuáles son las dos preguntas que hay que hacerse frente al cambio 1 que persiste en el tiempo? Es ¿por qué o cómo
es que persiste esta indeseable situación. O sea, un cambio 1 es un cambio que se perpetúa en el tiempo. Un chico que no aprende a hablar bien, un chico que todavía no ha aprendido a hacer sus necesidades y sigue orinando en el pañal, o sea, no deja el pañal, o tiene enuresis o se orina a la noche. Cambios 1, no pueden pasar a otra etapa. Toda la familia está en el cambio 1, no es solamente el chico. Por eso es que los módulos sistémicos ayudan a comprender que la disfunción está en el sistema, no en el niño. La segunda pregunta, ¿qué es preciso hacer para cambiarla? Y bueno, buscarlo al elemento que hizo que disfunciones. Primero, que puede haber que un sistema disfuncional, si ha seguido funcionando normalmente el resto de la familia, es algo patológico. Es decir, si todos han tomado como normal que este chico siga con los pañales teniendo 3 años y 4 años y todos siguen, cada uno con sus edades, estudiando, trabajando, y este chico que anda con pañales ya lo ve a la psicóloga porque es problema de la psicóloga, el sistema disfuncional de la familia. No se puede organizar una familia en base a un síntoma que no es funcional. Entonces, siempre ahí se cuestiona la institución o la gente que está analizando este tema, no tiene por qué ser solo psicólogos, cómo es que ha pasado que alguien pasó a ocupar un rol jerárquico dentro del sistema que puede hacer que esta disfunción prosiga. Por ejemplo, volvamos al ejemplo del niño que se hace su necesidad en el pañal. La madre antes de irse le dice al hijo, José, no te olvides, tenés que cambiarle el pañal a tu hermano, como si fuera una pauta más dentro de la familia. Cambiarle el pañal en hermano a un niño de 3 años no es una pauta normal. Quiere decir que ese sistema incorporó pautas disfuncionales dentro de las pautas normales. Entonces, aquí es donde vemos entonces que alguien cumple un rol que no le compete. Y por otro lado, que hay personas que ocupan roles que no le competen también. Es decir, roles y funciones que no les competen. Esto sería el cambio 1 que se perpetúa. Y el cambio 2 es cómo hacer para que se produzca lo que debe ser el cambio del crecimiento, que hay que remontarse, que el crecimiento de una familia y el de cada uno de sus miembros se refleja por escalones. Dificultades, adversidades y cambios. Tiene que haber un cambio 2 para que se produzca una adaptación de todo el sistema.